desarrollo que creo que merece la pena. Muy bien, estábamos hablando de árboles y hoy, curiosamente, bueno, tremendo, ¿no? Estamos escuchando cómo la mayor parte de las incidencias en Portugal, por ejemplo, ha sido eso, ¿no? La caída de ramas, la caída de árboles, que al final la gente se tiene que poner a cubierto porque si no, bueno, podría ocurrir lo peor, ¿no? Bueno, esto es que al final el árbol no se encuentra en condiciones y por eso termina cayéndose, porque la fuerza del viento es muy fuerte y un árbol no lo soporta. En fin, ¿por qué? Bueno, las condiciones extraordinarias como tal se han de tratar. Es decir, cuando hay un episodio climatológico, un evento con vientos huracanados, pues los árboles no están preparados. Porque además los árboles tienden hacia una extraordinaria eficacia energética. Es decir, se van a construir y se van a consolidar conforme a su entorno. Y además no olvidemos que en muchas ocasiones son árboles que están mal gestionados y maltratados. Es decir, ya no es una especie que no toca en un sitio que no es el adecuado, sino que nos olvidamos de los suelos, ¿no? Muchas veces son árboles empotrados en pequeños alcorques sin un sistema radicular capaz de sustentarlo. O bien sometidos a podas muy agresivas que hacen que tengan unos, bueno, nosotros lo llamamos reiterados, ¿no? Estos chupones, estas brotaciones que tienen un mal anclaje y cuando hay un viento o una tormenta o una bajada de presión pueden fracasar, ¿no? ¿Cómo sabemos todo eso? Me imagino que hay estudios, ¿no? Estudios del terreno, pero no sé si no se le da la importancia que tiene. No se le da, y de hecho, bueno, la llamada de la Unión Europea, de todo el organismo internacional, la Comisión Europea acaba de lanzar una idea para que se hagan infraestructuras verdes en las ciudades y que estas infraestructuras verdes estén basadas en soluciones naturales, lo que se llama una naturación de la ciudad. Y esto conlleva, evidentemente, a no solamente llegar, y como bien ha dicho Alberto, coger un pequeño arriate y allí plantar un árbol, sino que hay que hacer un seguimiento y hay que saber cómo está creciendo dependiendo de la orientación que tenga, de los edificios cercanos que tenga. Aquí recuerdo de algún oyente que nos llamaba porque en su pequeña calle, su estrecha calle, habían plantado un montón de ficus y claro, aquello estaba levantando acerado, rompiendo tuberías, claro, quizás no sea el árbol para esa calle, ¿no? Claro, saber seleccionar en cada caso y no dejarle abrir símiles en cuanto... Vamos de vivero y se nos va la olla completamente. Vamos allí lo que claro, bueno, eso es importante también. Luis Alberto tiene predilección por nuestra tierra, por Andalucía, y lo que sí me gustaría saber es cómo estamos aquí, cómo están los árboles de nuestras ciudades. A ver. Lo que ocurre en Andalucía es prácticamente lo que ocurre en todo el territorio nacional. Es decir, que sin duda hay una falta de cobertura vegetal, tal y como decía Enrique, cuando se habla de infraestructuras verdes, hay unas tendencias que ya establece incluso la FAO o la propia ONU, ¿no? Sí. Que son unos umbrales mínimos que están en torno al 21% de cobertura en una ciudad. Si hiciéramos el esfuerzo de quitar edificios, carreteras, calles, tendríamos que tener todo plantado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no es que sepamos o no elegir las especies, porque esto daría para hablar mucho rato, sino que no estamos preparados en cuanto, por ejemplo, construcción o desarrollo de suelos. Si los alcorques estuvieran bien hechos, no tendrían por qué levantarse las aceras. Entonces, tenemos que ir mucho más allá, ¿no? En cuanto a Andalucía, bueno, pues lo que digo, ¿no? Un poco lo mismo que se repite en todo el territorio nacional, que son quizá por la propia idiosincrasia de la sociedad española, de donde venimos, lo que hemos sufrido, ¿no? Tras una posguerra, tal, el tipo de poda al que ejecutamos y practicamos en los árboles, así como el tipo de plantación. Lo hacemos prácticamente, si no todo mal, una gran parte sí. En cuanto a gestión e intención, me encanta Málaga. Málaga con el plan director, el plan gestor, está la protección del arbolado y la declaración de arboledas singulares, está haciendo una labor muy productiva, quizá lenta, pero no se puede hacer de otra manera. En general, toda Andalucía está así. Me parece que quizá Málaga pueda marcar una tendencia a nivel nacional sobre cómo se ha de gestionar la arboleda. Bueno, eso está muy bien, ¿no, profesor? Está muy bien. Y de hecho, bueno, pues Luis Alberto es el promotor principal, el alma mater de una iniciativa que es precisamente el Foro del Arbolado Urbano en Andalucía.
en donde se intenta precisamente, él lo explicará mejor que yo, pero se intenta precisamente establecer una serie de criterios a la hora de tratar ese arbolado urbano tan importante por las funciones que tiene de absorción de gases contaminantes, de absorción de radiación, de disminución del viento. Sí, porque cada día somos más urbanitas, o sea que hemos dejado el campo para venir a la ciudad, está claro, ¿no? Por los siglos de los siglos, y como aquí no tengamos exactamente lo que está diciendo el profesor, árboles que absorban la radiación, que sean como una especie de pulmón de las ciudades, ¿qué va a pasar, no? Sí. Fíjate que cuando antes hablaba Enrique de infraestructura verde, en el último reporte del 2016 de la Agencia Medioambiental Europea se estima el número de muertes en España en torno a 30.000 por las concentraciones de óxidos y dióxidos de nitrógeno, azufre y de ozono, ¿no? Fíjate, si hubiera árboles con una buena cobertura, cambiarían las condiciones del entorno y los precursores del ozono disminuirían, ¿no? En cuanto a infrarrojos, temperatura. Sin embargo, nos fijamos en que un árbol ha matado a una persona. Evidentemente, cuando esto ocurre... Cuando ocurre, es verdad que es noticia, es noticia, ¿no? Pero también deberíamos hablar de las 30.000 muertos en España en el 2016 por contaminación, ¿no? Y malas condiciones de la ciudad. Sin duda. Tenemos una pregunta a través de redes para Enrique. Tenemos dos. Venga, dos preguntas. Una en Twitter y otra en Facebook. La de Twitter es de Eugenia María Mariscal, que nos ha mandado una foto preciosa de su jardín. Dice, buenos días, una pregunta al profesor. Tengo un hibisco pacífico y se le caen las flores sin abrir. ¿Qué le puede pasar? Bueno, los hibiscus, bueno, la verdad es que son cada día más sorprendentes. Hay hibiscus que cambian, se acaba bueno, se está comercializando uno recientemente que cambia la flor de color a lo largo del día, ¿no? Pasa del blanco hasta el rojo intenso a lo largo del día, pasando por el amarillo, el naranja. Son, por tanto, flores extraordinariamente sensibles, sobre todo los cambios de temperatura. Y si se prolonga un verano, como hemos tenido con unas temperaturas tan altas, lo normal es que la planta, para defenderse y no perder energía, lo que haga es desprenderse precisamente de esas flores. Las flores cuestan muchísimo energéticamente a las plantas. Producir una flor es consumir una gran cantidad de agua, que puede ser uno de los problemas que pueda tener en este caso Eugenia. Es decir, que haya una falta de agua. Veo que probablemente sea muy pequeña la maceta para el ejemplar tan extraordinario que tiene, y que bueno, ese consumo pues evita que sea un derroche pues tirando esas flores. Siguiente cuestión, Jesús. Otra, Mercedes Suárez Vázquez en Facebook nos dice, buenos días, no me sale el apartado del profesor Salvo, esta es mi pregunta. Le mando fotos de mi maceta, ¿estas manchas de qué son? Están aquí las manchas que te enseñaba antes. Dice, ¿cómo puedo ayudarla? Solo la regué una vez desde que la compré hace un mes. Un saludo. Parece que es un palo de Brasil, ¿no? Sí, parece que lo curioso es que, bueno, cuando aparecen esas manchas amarillas tan sumamente intensas y luego van necrosándose progresivamente, la tierra, lo mejor es que la cambiemos, y el tiesto, a ser posible, que sea mucho más permeable. Es decir, parece más bien aireación de las raíces. Parece que el resto de la planta está bien. Luego rápidamente a cortar esas hojas que se están necrosando, porque pueden ser luego el origen de otro tipo de infecciones que desde luego no deseamos. Son las 11:15 y nuestro invitado de hoy, además, bueno, ha construido, ¿no? Constituido un foro por el arbolado urbano. Esto nos parece muy interesante, y a finales de noviembre también va a haber un curso sobre arboricultura y la infraestructura que tiene que haber en las ciudades. Terminamos con esto porque, Luis Alberto, nos parece, bueno, muy interesante todo esto que propones, ¿no? Bueno, en cuanto al foro, decir que forma parte de él y que fue invitado, y que prácticamente su desarrollo es de forma íntegra desde ANJA, ¿no? Desde la Asociación de Jardinería Andaluza, en su intención de aportar más calidad a una profesión que, bueno, pues por ahora quizá nos quedó, producir información que sirva de herramienta para los diferentes actores sociales, desde técnicos o políticos, o incluso operarios o el propio pueblo. Entonces se irá generando información que será publicable, y la intención es que sea una herramienta para que el arbolado llegue a buen fin. Herramienta para formar y para formar e informar. Claro, fundamental, ¿no? Bueno, pues os voy a agradecer esta mañana pues toda esta información. Hemos
empezado con Leslie y hemos terminado pues en la planta de casa, ¿no? Mil gracias, profesor Enrique Salvo, gracias. Y gracias también a Luis Alberto Díaz Galiano, biólogo enamorado de Andalucía, y yo creo que nos puede ayudar mucho sus conocimientos de arbolado. Gracias. Gracias a ti.